Bueno, en esta clase vamos a comenzar a estudiar algunos conceptos básicos sobre la valoración de pruebas diagnósticas que también pueden servir para la valoración de síntomas y signos que refieren o se encuentran en pacientes. Luego de esta clase ustedes deben ser capaces de calcular y explicar los conceptos que vamos a estudiar hoy y de describir el cambio de los valores predictivos en relación a la probabilidad pretest de pruebas diagnósticas, síntomas o signos. Vamos a comenzar definiendo los conceptos de sensibilidad y especificidad. Sensibilidad es la proporción de individuos con la enfermedad o con el evento que estamos estudiando que son identificados correctamente con la prueba, mientras que la especificidad nos mide la proporción de individuos sin la enfermedad o sin el evento que son correctamente clasificados como tales con la prueba que estamos estudiando. Vamos a recordar siempre que la sensibilidad hace referencia o se relaciona a cuántos enfermos detecta la prueba, en tanto la especificidad a cuántos sanos. Bien, supongan que queremos estudiar la utilidad de la palpación del hígado en el examen físico para determinar hepatomegalia y tenemos que comparar la prueba que estamos por estudiar, que es la palpación del hígado en el examen físico, con una prueba gold estándar. Después vamos a estudiar en la bibliografía a que llamamos prueba gold estándar o prueba de oro, pero es aquella que se utiliza y que sin lugar a dudas da el diagnóstico de certeza. En el caso del tamaño del hígado, la ecografía es una técnica gold estándar. Entonces, acá en esta tabla de 2×2 vamos a ubicar en filas las personas que tienen o no tienen hepatomegalia según la palpación del hígado, y en columnas los resultados de la exploración del hígado con ecografía de estas mismas personas. De tal manera que de 516 personas que palpamos con hepatomegalia, 213 realmente tienen hepatomegalia mediante la ecografía y 503 no. Fíjense que esta celda, la celda A, contiene a los verdaderos positivos, porque tienen hepatomegalia a la palpación del examen físico y también la tienen con la técnica gold estándar. En cambio estas personas que en realidad no tienen hepatomegalia, pero que en el examen físico dio positivo a la hepatomegalia, son los que vamos a conocer como los falsos positivos, porque parecía que tenían hepatomegalia en la palpación hecha en el examen físico, pero verdaderamente no la tienen. Esto lo vamos a comparar con, en este ejemplo, 930 personas que resultaron al examen físico no tener hepatomegalia, de las cuales 112 sí la tenían, esto verificado con ecografía, y 818 no la tenían. Observen que la celda D contiene a lo que se llaman verdaderos negativos, porque aparecen sin hepatomegalia en el examen físico y verdaderamente no la tienen, esto confirmado por la ecografía. Y estos 112 que están en la celda C son los falsos negativos, porque parecía que no tenían hepatomegalia en el examen físico, pero sí la tienen con la técnica gold estándar. Muy bien, decíamos que la sensibilidad es la proporción de personas con el evento, es decir, con hepatomegalia medido por el gold estándar, que tienen que le dio positivo a la prueba diagnóstica. En este caso, estamos hablando de 213 personas que tenían la hepatomegalia del examen físico y que la tienen mediante la ecografía, de las 325 personas que tienen verdaderamente la hepatomegalia. Es decir, de nuevo, es la proporción, o si multiplicamos por 100, porcentaje de los enfermos o aquellos que tienen el evento en estudio, que en este caso es la hepatomegalia, que les dio positiva
la prueba en estudio. Entonces, de todas las personas con hepatomegalia, que son 325, a 213 la prueba en estudio, que es la palpación hepática, le dio positiva. Esto resulta en un 65%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 65% de las personas que tienen verdaderamente hepatomegalia detectada por ecografía van a ser detectados con la palpación hepática en el examen físico. La especificidad, dijimos que es la proporción, o si multiplicamos por 100, el porcentaje de los que no tienen el evento, o los no enfermos, dependiendo de lo que estemos estudiando, que les dio negativa la prueba de estudio. Acá es de 1.121 personas que no tienen hepatomegalia a 818, la prueba en estudio, la palpación hepática, en el examen físico, le resultó negativa. Este cálculo es la celda D sobre el total de personas sin hepatomegalia, o sea, D sobre D más D, que en este caso me da un 73%. ¿Cómo leemos estos resultados y qué significan? De cada 100 personas con hepatomegalia, a 65 le dará positiva la prueba, es decir, a 65 le dará positiva el examen físico. O bien, de cada 100 personas con hepatomegalia, a 65 se le palpará el hígado aumentado de tamaño en el examen físico. Y de cada 100 personas, eso hace referencia a la sensibilidad. Y la especificidad del 73% hace referencia a que cada 100 personas sin hepatomegalia, a 73 le dará negativa la prueba. O, en este ejemplo, de cada 100 personas sin hepatomegalia, a 73 se le palpará el hígado no aumentado de tamaño. Entonces, vamos a ver que la sensibilidad y especificidad miden solamente la proporción de los que han sido correctamente clasificados como sanos o enfermos, o con o sin el evento, pero no predicen la cantidad o la proporción de individuos que serán clasificados correctamente, porque esto depende de la frecuencia de la enfermedad. Eso vamos a estudiar un poco más en profundidad en la próxima parte. La sensibilidad y especificidad me dicen lo que recién estábamos mencionando. De cada 100 personas con hepatomegalia, a 65 se le palpa el hígado aumentado de tamaño. Eso me dice la sensibilidad. La especificidad, de cada 100 personas sin hepatomegalia, a 73 se le palpará el hígado no aumentado de tamaño. Pero estos atributos de sensibilidad y especificidad son atributos que son inherentes a la prueba en estudio, en este caso a la palpación hepática. El clínico lo que quiere saber es otra cosa. En realidad, lo que al médico le sirve es esto, responder a esta pregunta. Si la palpación hepática a un individuo le resultó anormal, es decir, en este ejemplo, resultó el hígado aumentado de tamaño, ¿cuál es la probabilidad de que en verdad tenga hepatomegalia? O, si la palpación hepática resultó normal, o en este caso con el hígado no aumentado de tamaño, ¿cuál es la probabilidad de que en verdad no tenga hepatomegalia? Y estas preguntas se responden con el cálculo de los valores predictivos. Y vamos a estudiar dos tipos de valores predictivos: el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo es la proporción de individuos con una prueba positiva que tienen la enfermedad. Y el valor predictivo negativo, la proporción de individuos con la prueba negativa que no tienen la enfermedad. Veamos esto con detalle. Estoy diciendo que el valor predictivo positivo hace referencia a la proporción de positivos con la prueba en estudio, es decir, de las 516 personas, o que lo que es lo mismo decir A más B, de este total de personas que dieron positivos a la prueba en estudio, ¿cuántos tienen realmente la hepatomegalia diagnosticada por ecografía? O sea que esto se calcula de esta manera: de todas las personas que le dio positiva la prueba en estudio, ¿cuántas tienen el evento que estamos estudiando? En este caso sería 213 de 516, que en nuestro ejemplo resulta en 41%. Esto quiere decir que si una persona se le palpa el hígado aumentado de tamaño, tiene una probabilidad del 41% de que realmente lo tenga aumentado de tamaño mediante
la ecografía, o si le hiciéramos la ecografía, tiene una probabilidad de 41% de resultar verdaderamente con el hígado aumentado de tamaño. En cambio, el valor predictivo negativo me informa la proporción de las personas que resultaron negativas en la prueba de estudio. En este caso son 930 personas que la prueba en estudio resultó negativa sin hepatomegalia. Decía la proporción de estas personas a los cuales que la prueba le dio negativa, que realmente no tienen el evento, o en este caso la hepatomegalia mediante ecografía. En este ejemplo sería 818 dividido 930 por 100, que resulta en 88%. ¿Qué significa esto? Significa que de las personas que hagamos la palpación hepática y que resultan no tener el hígado aumentado de tamaño con la palpación hepática, tienen una probabilidad del 88% de verdaderamente no tener hepatomegalia. Entonces, antes de finalizar esta primera parte, vamos a repasar que la sensibilidad y la especificidad nos miden la proporción de enfermos en los cuales la prueba resulta positiva en el caso de la sensibilidad, y la proporción de sanos en los cuales la prueba resulta negativa en el caso de la especificidad, que se calculan en forma vertical en la tabla de 2×2. Para diferenciarlo de los conceptos de valores predictivos positivos y negativos, que nos informan, el positivo, la probabilidad de estar enfermo si da positiva la prueba, y que se calcula de manera horizontal, o la probabilidad de estar sano o de no tener el evento si da negativa la prueba. Ese es el valor predictivo negativo. Muy bien, tenemos que complementar esto que hemos estudiado, que son los conceptos iniciales de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, con otra parte que es estudiar cómo varían estos valores según la prevalencia del evento en estudio y qué consecuencias trae esto en la lectura de estudios complementarios, o en este caso del examen físico. Bueno, eso lo vamos a estudiar en la próxima parte.